parte de la iglesia South Coast Church le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Bienvenidos a todos. Aquí les saluda Susana. Nuestros horarios han estado un poquito cambiando, así es de que yo estoy grabándoles en audio solamente en esta ocasión. Esta lección número 3 de la unidad 5, el ataque, estrategia de Satanás. Vamos a empezar con una oración. Gracias, Señor, porque en cada tema que hemos visto, tú nos has enseñado, mi Dios. Y sabemos que tu palabra nos sigue enseñando siempre, aunque ya la leímos algunos completa una vez y otra vez y otra vez, y tú siempre traes frescura de parte de tu Espíritu Santo para que entendamos un poco más. Te pedimos que este tema del día de hoy, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo quien nos ayude a entenderlo para vivirlo, para darte gloria y para darte honra. Gracias, bendito Señor, porque tu paz sobrepasa todo entendimiento. En tu nombre, Jesús. Amén. El enemigo hace maquinaciones. Lo podemos ver en 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El enemigo tiene acechanzas. Lo podemos ver en Efesios 6:11. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nuestro enemigo no solo es un estratega, también es un engañador y un mentiroso. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los poderes espirituales de maldad. Y esto no es en nuestras fuerzas, porque ¿cómo podríamos luchar con un mundo espiritual que ni siquiera vemos en lo físico, verdad? Es en la fuerza de nuestro Señor, es en el confiar en la dirección que Él nos dé y descansar en que Él está en control. Satanás tiene planes tremendos para atacar a todos los creyentes y sus planes son personales. Por esto es tan importante que comprendamos el principio que Job vivió. Job establece este principio en Job 1:12. El enemigo no nos puede tocar a menos que Dios lo permita. Y si Dios lo permite, es porque nos ama. Eso es una base fundamental para todo creyente en Cristo. Nunca aceptar que si estamos pasando por una situación difícil es porque ya nos olvidó Dios. Nunca. Siempre tenemos que estar firmes, recordando esa verdad que es eterna y es hermosa. Dios nos ama. Satanás quería que todo el desastre le causara a Job temor y le diera sentido de culpa. Lo podemos ver en la historia de Job, en el capítulo 1, capítulo 2, como pues en una reunión de los ángeles, Satanás se presentó y Dios mismo le dijo a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay ninguno como él en la tierra. Y de ahí pues Satanás vino con mentiras, ¿verdad? Para decirle, pues cómo no, si tú lo has bendecido y tú lo guardas y lo proteges. Y Dios le dio permiso a Satanás de que tocara a Job, nada más que no le quitara la vida. Y vemos cómo en ese caminar de Job, a pesar de que fue muy difícil para él, nos enseña principios del reino, nos enseña a mantenernos en confianza, creyendo en nuestro Señor. Cada temor que fomentamos en nuestra vida le da al enemigo campo donde trabajar, una base desde donde lanzar su ataque. No tengamos temores en nuestra vida, no tengamos aferramiento a algo. Sepamos que nuestro Señor nos ha alcanzado por misericordia. Humillémonos a Él y sepamos que en su misericordia Él nos librará de todo mal. Hay 10 principios de guerra. 1. Objetivo: buscar y salvar lo que se había perdido. Este debe ser nuestro enfoque, el enfoque de todo creyente en esta guerra de la fe. Y podemos basarnos en esta afirmación en Lucas 19:10. Principio número 2.
estar a la ofensiva. Debemos proseguir a la meta, esforzándonos, simplemente seguir avanzando. Lo podemos ver en Filipenses 3:14. Principio número 3. Concentración. Toda nuestra energía, toda nuestra atención, todos nuestros pensamientos tienen que estar enfocados en Jesucristo. Veámoslo en Hebreos 3:1. Principio cuarto. Economía de las fuerzas. Aprendamos a nunca gastar más poder y energía que lo que la tarea requiere. Descansar en fe. Lo podemos ver en Zacarías 4:6. Principio número 5. Movilidad. Debemos ser flexibles para ser dirigidos conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Veámoslo en 2 de Corintios 5:7. Principio número 6. Cooperación. Colaborar y funcionar como un solo ejército en la unidad del Espíritu y la unidad de la fe. Referencia bíblica, Efesios 4:3. Principio número 7. Seguridad en el amor de Dios. Siempre recordemos que Dios nos ama. Dios nos ama. Dios nos ama. Y lo podemos ver en Judas 21. Principio número 8. Sorpresa. Cuando reaccionamos al dolor y a las tribulaciones en fe, ahuyentamos al enemigo, como podemos verlo en Job 1:21. Principio número 9. Comunicación. Necesitamos estudiar la palabra y orar todos los días para escuchar al Señor. Este principio lo encontramos en Timoteo 2:15. Principio número 10. Persecución. Pablo persiguió la excelencia en el servicio para poder ver a muchos ganados para Cristo. Perseguir a nuestro objetivo, no desmayar. Lo podemos ver en 1 de Corintios 9:22. Por lo que vemos en la palabra y testimonios de cada creyente, podemos decir que cuando el enemigo inicia el ataque contra nosotros, podemos estar seguros que será en el peor momento y bajo las más vulnerables circunstancias. El enemigo se encarga de querer rodear para que cuando uno esté cansado de luchar o débil en la situación, él dé el golpe. Pero siempre permanezcamos en el Señor. Recordemos que Él nunca nos va a dejar ser tentados más de lo que pueda resistir. Satanás siempre procura destruir la paz y la calma, mientras Jesús es el príncipe de paz. Satanás es confusión y es desorden. Satanás odia que tengamos paz interior, porque la paz interior en el creyente es la evidencia más grande del poder divino. Si no sabemos cómo mantener nuestra paz y calma interior, ninguna cantidad de trabajo que hagamos será eficaz. Así tratemos de evangelizar y dar a los pobres, hacer buenas obras, todo eso es bueno. Pero si solo te enfocas en eso y no conservas la paz de tu comunión con el Señor, entonces fracasaremos. Satanás nunca nos atacará sin tratar de introducir algo que destruya la paz de nuestra alma. Una estrategia del enemigo es quitarnos la paz, porque si nos turbamos y nos desenfocamos de confiar plenamente en el Señor, entonces somos más susceptibles al dardo que el enemigo quiere traer a nuestras vidas. Quedarnos en paz bajo la presión y la prueba demanda de nosotros mucha firmeza y fuerza. Estas no son cualidades del hombre natural. Requerimos la ayuda, la sumisión al poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder tener victoria. Tenemos que desarrollar una firmeza tal que nos permita absorber golpe tras golpe sin apartar nuestra vista del príncipe de paz. El enemigo se alegra tanto con la violencia como con el caos. Sabe que el lenguaje violento tiene un efecto asombroso sobre las personas cuando tienen que enfrentarlo cara a cara. Imaginen también la violencia física, el abuso, el abusar también de cierta autoridad. Todo eso va dañando la persona, pero si nos mantenemos confiando en el Señor, Él es nuestra justicia.
Él nos va a defender. Vamos a mencionar 7 disciplinas que producen paz. 1. Por la fe, aprenda a aceptar la vida incondicionalmente como el plan perfecto de Dios para usted. Romanos 8:28. Entonces aprendamos a vivir nuestra vida sin compararnos con los demás, pero pegados al Señor. Disciplina número 2. Por fe viva en una comunión consciente con Dios. Primera de Juan 1:7. Esa fe viva es una comunión fresca. No vivamos de la comunión pasada con el Señor. Él tiene cada día algo fresco para nuestras vidas. Clamemos para sentir su presencia cada día, para escuchar su palabra, que cobra vida en nosotros al leerla y nos habla misterios que nunca nos imaginamos. Así de grande y glorioso nuestro Rey. Disciplina número 3. Por fe, mantenga cuentas claras con Dios. Primera de Juan 1:9. Venid y estemos a cuentas con el Señor. Mantengamos. Es estar a cuentas con el Señor. Reconocer que le hemos fallado de una u otra manera, unos más grave, otros no tan grave, pero al final es una falla delante de Dios. Y Él quiere que vengamos a sus pies a reconocerlo, para ayudarnos a cambiar y para perdonarnos principalmente. Disciplina número 4. Por fe, busque la palabra de Dios diariamente. Vamos a leer Mateo 4:4. Cada día en la palabra vamos a encontrar su verdad, sus principios. Aunque a veces sientas que no la entiendes, sigue leyendo. Porque una vez teniendo la idea de lo que pasó antes y lo que va a venir después de que leas, te va dando ya tratar de seguir adelante, no clavarnos en un versículo, no entiendo, no, sigue adelante, sigue leyendo, que es como la historia te va dando conocimiento, por esto pasó esto, este invento fue después de esto, así la palabra, tú sigue leyendo con fe, clamando a Dios, ayúdame a entenderla y va a venir, va a fluir. Disciplina número 5, por fe confíe en el poder de la oración. Santiago 5:16. La oración es hablar con Dios y Él escucha. Cuando es de un corazón sincero, humillado delante de Él, reconociendo que sin Él somos nada, Él escucha la oración. Así es de que tengamos fe. Si no vemos respuesta pronta de la oración que estamos haciendo, esperemos, porque el Señor es dueño del tiempo. Él conoce todo. Nosotros vemos al horizonte nada más y sin embargo Él conoce todo lo demás. Entonces sigamos confiando, sigamos orando. Disciplina número 6. Por fe descanse en las promesas de Dios. Segunda de Pedro 1:4. Tomemos esas promesas. Seguro alguien tiene familiares que todavía no llegan a los pies de Cristo y nos duele porque nosotros estamos conociendo la verdad, nosotros estamos conociendo las consecuencias de no acercarse al Señor, pero el Señor nos dijo: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Entonces perseveremos, confiemos que Él dijo: yo no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y nos podemos aferrar. Hay tantas promesas en su palabra, así es de que confiemos en esas promesas. Disciplina número 7. Por fe vea un propósito eterno en los problemas de la vida. Segunda de Corintios 4:16. Confiemos en que la vida aquí no va a ser de rosas y todo alegría y felicidad. Vamos a tener momentos difíciles, pero sigamos confiando en el Señor. Recuerda ese versículo que dice: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad que yo he vencido al mundo. Entonces sometámonos al Señor, y Él nos dará la fuerza para seguir adelante en confianza en Él. Les voy a leer Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que nuestro enfoque sea el Señor, que nuestra vida entera se rinda a sus pies. Volviendo al ejemplo de Job, vemos en Job 1:13 y 1:22, rara vez manda Satanás un solo problema, prefiere dar un puñetazo tras otro. ¿Por qué? Porque sabe el efecto paralizante de los golpes múltiples. Por encima de toda estrategia del enemigo, nuestra confianza en Dios vence, porque Jesús ya ha vencido. Solamente nos toca
permanecer en fe, clamando a nuestro victorioso Señor Jesucristo. A nuestro enemigo le encanta mandar calamidades que parecen ser actos de Dios. Quizá por eso muchas personas tristemente se preguntan, si Dios es tan bueno y si nos ama, ¿por qué permite las guerras? ¿Por qué permite que un niño sufra? ¿Por qué permite injusticias? Muchos son consecuencias del pecado de la humanidad, desde Adán y de Eva, y muchos son para la gloria de nuestro Señor. ¿Quiénes somos para cuestionar a Dios? El dolor de Job estaba rodeado por su fe, y es así que Job no da a Satanás la victoria que Satanás buscaba. En medio de toda esta calamidad y dolor, no pecó Job con sus labios. El conflicto angélico se va resolviendo no en el cielo, ni en el ámbito cósmico, pero en el alma del hombre y las mujeres. Y cada vez que una persona escoge llevar sus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, Satanás pierde otra partida. Estemos enfocados, 1, en Jesucristo, que controla la historia. Leamos Colosenses 1:17. 2. Cada persona cuenta con una porción asignada de tiempo y dificultades. Leamos Job 5:7. 3. Las crisis siempre incluyen una prueba controlada. Leamos 1 Corintios 10:13. 4. Cada crisis nos obliga a tomar decisiones. Leamos Job 2:10. 5. Cada decisión futura incluye elementos de decisiones pasadas. Leamos 1 Samuel 23, todo el capítulo. 6. Hay dos voluntades que afectan cada crisis. Leamos Deuteronomio 8, del 1 al 20. Y bueno, con esto terminamos la lección número 3 de la unidad 5, que se llamó El ataque, estrategia de Satanás. Damos gracias a Dios por su palabra y pedimos que nos ayude a seguir en comunión con Él cada día. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora sigue Julio con la lección número 4.